Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Me gustaría darle la bienvenida por parte del Centro Educativo Trooper, al igual que a todas las personas que nos acompañan. Nada más me gustaría reiterar con ellos que sus cámaras y micrófonos deben de permanecer apagados durante la sesión. Asimismo, comentarles que este curso está siendo grabado para que todos aquellos que permanezcan, espero que hayan podido leer las indicaciones. Asimismo, estaremos subiendo este curso al final del mes a nuestro canal de YouTube para que puedan estar pendientes de él. Y bueno, les recordamos que les estaremos enviando a través del chat el link del formulario para que puedan registrar su asistencia. Con una vez que se registren es más que suficiente para tener su asistencia del día de hoy. Y bueno, en caso de que tengan alguna duda o alguna pregunta, pueden escribirnos al correo del centro educativo @mit.org.mx. De antemano les damos las gracias por seguir acompañándonos en nuestras actividades y bueno, darles la bienvenida por parte del museo al doctor Yari y a Fundación CRIMI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a todos. Nada más por ahí, quien esté regulando, por ahí está psicóloga Olivia, para que también al ratito ya podamos compartir con ella. Buenas tardes a todos, chicos. Espero que estén muy bien. Feliz sábado, feliz sábado. Yo de verdad muy agradecido por estar aquí con todos ustedes. Agradecer primero a todo el equipo del Museo de Memoria y Tolerancia por esta oportunidad de compartir nuevamente con ustedes otro curso que ya hemos venido haciendo con los anteriores. Agradecer muchísimo siempre todo el apoyo del personal del Centro Educativo Trooper. De verdad, gracias chicos, que de verdad siempre están ahí con nosotros y siempre estamos con mucho apoyo de parte de todos ustedes. Pues bien, vamos a empezar el día de hoy. El día de hoy nos toca un curso que creo que es necesario para muchas personas. Y es muy necesario porque ustedes han notado este fenómeno. No es solamente un fenómeno el COVID, es un fenómeno que ahora, pues muchas personas se dieron cuenta de que hay situaciones de ansiedad. Entonces, nuestro curso se llama Abordaje de Ansiedad en Familia, el reto en tiempos de COVID. Que esto pues ya viene desde hace mucho tiempo. Y primero que nada, decirles que somos Fundación CRINDI, somos un centro de neurodesarrollo infantil que estamos ubicados en la ciudad de Pachuca Hidalgo y en la Ciudad de México en el próximo mes y que nos dedicamos prácticamente a dar atención en diagnóstico e intervenciones terapéuticas a todo infante y adolescente que tenga algún trastorno en su neurodesarrollo y apoyamos también a las familias a entender mucho mejor cómo enfrentar todas estas situaciones con sus hijos o con sus adolescentes o con sus alumnos o con sus alumnas. Entonces, bienvenidos sean todos ustedes a nombre de todo el equipo de Fundación CRINDI, les doy las gracias y vamos a sacar el mayor provecho de este curso, ¿les parece? Muy bien, muy bien. Recuerden también que sus micrófonos y el chat tiene que estar apagado. Ahorita al final de lo que es el curso, vamos a dar un tiempo de dudas y preguntas. Entonces les recomiendo que vayan escribiendo sus dudas, sus preguntas y al final vamos a tener tiempo precisamente para poder responderlas. Así es que les pedimos muchísimo que no manden ahorita nada al chat, que no abran sus micrófonos, sino al final de esta capacitación. Así es que ya está por ahí la psicóloga Olivia. Muchas gracias, Oli. Ahorita paso contigo y darles la bienvenida a todos. Muy bien, pues el objetivo de este curso, de este minicurso, es analizar el abordaje de ansiedad infantil ante el reto COVID desde la familia. ¿Qué tenemos que entender como familia para poder enfrentar estos periodos de ansiedad? Así de sencillo y así de simple. ¿Qué debemos de saber, qué debemos de conocer como familia para hacer frente a este fenómeno llamado COVID y a este fenómeno llamado, pues, ansiedad también, ¿no? Es un fenómeno que como les comento, creo que nadie había puesto tanta atención hasta ahorita a este fenómeno de ansiedad y ahora pues ustedes se dan cuenta que todos andan hablando de ansiedad y todo el mundo anda hablando de salud mental y todo el mundo anda hablando de muchas cosas por este gran fenómeno del COVID. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en este pequeño curso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por supuesto que tenemos cuatro sábados nada más. El día de hoy vamos a hablar de ansiedad en la infancia, vamos a comprender qué es la ansiedad, de dónde viene la ansiedad, cómo se manifiesta, entender todo acerca de la ansiedad. El siguiente sábado vamos a hablar del efecto COVID ante la ansiedad infantil. ¿Ok? ¿Qué pasó?
¿Qué nos llevó? ¿Qué fue lo que sucedió para llevarnos a aumentar las situaciones de ansiedad infantil? Después, el siguiente sábado, el penúltimo sábado, vamos a hablar con nuestra psicóloga de estrategias para el manejo de ansiedad infantil. Quiero que hablemos de estrategias muy simples, chicos, muy prácticos. A mí me encanta ser muy práctico, es algo que yo puedo hacer el día a día. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Les parece? Y el número 4, pues vamos a estar hablando, vamos a estar platicando acerca de la ansiedad ante el reto COVID, es decir, qué vamos a esperar en los próximos meses y en los próximos años ante las secuelas o ante el efecto que nos va a dejar este cambio social del fenómeno COVID. Entonces, son los 4 sábados que tenemos, el horario es de 1 de la tarde a 14:40 horas. Vamos a tener los 4 sábados, solamente son 4 sábados, tienen que entrar, pues yo les pediría también que entráramos todos puntuales para tratar de aprovechar el mayor tiempo posible, porque en realidad es muy poco tiempo el que tenemos. Así es que esos son los temas que vamos a estar abordando. Quiero que por favor lo aprovechemos, quiero que por favor se haga este sábado lo mejor posible en esta hora y media que tenemos para poder aprender un poquito. Todos vamos a aprender de lo que es la famosa ansiedad. Y bueno, vamos a explicar cuál es la definición de ansiedad. Vamos a poner la definición que está en los libros y ahorita hablamos de la definición que debemos de entender. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, miren. La palabra ansiedad proviene del latín ansietas o anxietatis, que es una cualidad o estado del adjetivo latino anxious, que es angustiado o ansioso. Y este adjetivo se relaciona con el verbo angere, que es estrechar u oprimir, cuya raíz también nos vienen otras palabras como ansia, angina, angosto, angustia o congoja. Entonces, prácticamente ansiedad es un estado en el cual yo estoy angustiado, ansioso, acongojado o estrechado u oprimido. Prácticamente esa es la definición a nivel de lo que es el origen latino, ¿no? Es un estado emocional donde yo me siento de esa manera. Así de sencillo. Así de sencillo la definición, más no todo lo que viene atrás, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos definir ansiedad, pues es un estado emocional. Ahorita les voy a platicar lo que es una emoción. Es un estado emocional, es decir, es un estado en el que yo me siento. Es un estado subjetivo, chicos, y aquí viene toda la situación que vamos a estar desenredando. Es un estado subjetivo en el cual yo me siento angustiado, ansioso, oprimido, acongojado, que me da cambios fisiológicos, cambios conductuales y cambios psicoemocionales. ¿Están de acuerdo? Entonces, otra vez, el estado de ansiedad es un estado subjetivo, es decir, que no se puede medir, que no se puede dibujar, que no se puede explicar, en el cual yo me siento angustiado, ansioso, oprimido, acongojado, amarrado, estrechado, y que me da cambios físicos, ok, cambios físicos, cambios psicoemocionales y cambios mentales. Entonces, esta situación de ansiedad puede presentarse ante eventos, fíjense bien, este estado subjetivo puede presentarse ante eventos que ya pasaron o puede presentarse ante eventos que pueden llegar a pasar. Pueden ser reales o ficticios. Otra vez, este estado de ansiedad, este estado de ansiedad se presenta ante eventos que ya pasaron, que fueron en el pasado, o ante eventos que yo pienso que pueden pasar en un futuro. Pero estos eventos son reales o ¿qué creen? La mayoría son ficticios. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ustedes conocieron a muchas personas que de momento estaban muy angustiadas y de verdad que se sentían muy mal, no podían salir, no podían ver a otras personas y estaban muy angustiadas porque decían, no quiero enfermarme de COVID. Así de sencillo, ¿no? Y entonces esta angustia, esta opresión
tenía cambios fisiológicos porque no me podía mover real, tenía cambios psicoemocionales porque estaba muy angustiado, tenía cambios intelectuales porque estaba pensando qué iba a pasar si me daba COVID. Y se estaban angustiando por una situación que podría pasar en el futuro, pero que tal vez no era real, porque realmente tal vez ni se iban a enfermar de COVID, ¿no? Entonces, esa es la situación por la cual la ansiedad es un estado, como les digo, subjetivo, y eso es lo primero que vamos a entender hoy. Que si bien es cierto, me da cambios fisiológicos, cambios emocionales o psicoemocionales o cambios intelectuales, en realidad es un estado subjetivo. Es decir, tú puedes ver a una persona y no la vas a ver ansiosa, pero puede estar en la mente con toda la ansiedad. ¿Ok? Entonces, llévenselo ya tal cual. Es un estado subjetivo, entonces no se puede medir, no se puede fotografiar, no se puede plasmar, y eso es lo que hace todavía aún más difícil, ¿ok? Solamente lo vamos a ver cuando ya se está manifestando en alguna conducta, en alguna emoción, en algún algo. ¿Les parece? Y para empezar a entender todo lo que es la ansiedad, para empezar a entender todo lo que es la ansiedad, pues primero tenemos que entender qué son las emociones. ¿Estamos de acuerdo? Primero debo de entender qué es una emoción antes de hablar de ansiedad, porque ahorita les voy a decir cómo es que se forma esta ansiedad, ¿ok? Así es que vámonos a conocer el concepto de lo que es una emoción. Una emoción proviene del latino emotio, que significa movimiento o impulso, o es aquello que te mueve hacia algo. ¿Estamos de acuerdo? Es un movimiento o un impulso que te mueve hacia algo. Pero fíjense bien, ahí les va. Acuérdense que estamos hablando de definiciones, primero etimológicas y después ya de otra definición. Una emoción, una emoción es es una reacción fisiológica, psicológica o intelectual. Fíjense otra vez de lo que hablamos de la ansiedad. Es una reacción fisiológica, psicoemocional o intelectual ante un estímulo interno o externo, ¿ok? Ante un estímulo interno o externo que me hace tener cierta reacción. Otra vez, una emoción es una reacción, es un impulso fisiológico, psicoemocional o intelectual ante un estímulo interno, es decir, ante lo que yo estoy pensando, o ante un estímulo externo, por ejemplo, ver el fenómeno COVID, y que me hacen moverme o impulsarme hacia una reacción. Eso es una emoción. Pero ahora, fíjense cómo todo esto es complicado porque las emociones son subjetivas, así como la ansiedad les dije que es subjetiva, pues las emociones son súper subjetivas, ¿ok? Y con todo esto, fíjense, incluso aquí viene así que aquí viene nuestro esquemita. Hay un estímulo, ya les dije que pueden ser estímulos internos, es decir, lo que yo estoy pensando, o puede haber un estímulo externo, por ejemplo, hacia el medio ambiente, un estímulo del medio ambiente. Viene el estímulo, se activa mi área del cerebro, que es el área del sistema límbico, se activa, viene mi emoción y viene mi sentimiento-reacción. ¿Estamos de acuerdo? Es un mecanismo, las emociones son mecanismos. Entonces, me van a decir, bueno, y entonces si todo es emoción, si todo es emoción, si todo es un mecanismo que tenemos todos, porque déjenme decirles que las emociones son exclusivamente de los humanos. Si tú no tienes emociones, pues simplemente no tienes esa esencia humana, ¿no? Esto es exclusivo de los humanos. Me vas a decir, bueno, y entonces, ¿por qué se enreda tanto, no? Entonces, ¿por qué viene la ansiedad? Entonces, ahí les va, fíjense bien. Estas reacciones de emociones, tenemos que las emociones son necesarias, chicos. Son necesarias para nuestra vida y nuestras actividades diarias, porque de estas emociones, pues el resultado van a ser conductas, ¿se dan cuenta? Es cómo me conduzco, cómo reacciono. Las emociones me van a llevar a conductas. ¿Están de acuerdo? Entonces, viene un estímulo, viene una emoción y me lleva a un sentimiento y a una conducta. Y esas conductas me van a llevar precisamente a cómo me estoy desenvolviendo como persona ante estímulos,
¿Cómo me desenvuelvo ante estímulos internos o externos? ¿Ok? Y estas conductas, ¿cómo me desenvuelvo? ¿Y cómo me desenvuelvo? Pues prácticamente es cómo estoy funcionando socialmente. ¿Cómo estoy funcionando socialmente? ¿Están de acuerdo? Pues vean el caminito tan importante, porque si yo no sé gestionar emociones, no voy a poder gestionar conductas, no voy a poder gestionar cómo me desenvuelvo y no me voy a poder gestionar socialmente. Bueno, personal, familiar y socialmente. Y aquí es donde viene toda la situación. Fíjense, hay las emociones, como les dije, son necesarias, ¿no? Ya platicamos que las emociones son necesarias. Y todas las emociones se tienen que vivir y son necesarias y son para algo bueno, chicos. Por ejemplo, fíjense, por ejemplo, tengo la emoción del enojo, ¿ok? ¿Por qué me da la emoción del enojo? Ah, bueno, porque cuando me enojo, pues entonces se eleva mi adrenalina, sube mi fuerza, aumenta mi frecuencia cardíaca, aumenta mi liberación de prostaglandinas, de GABA, de no sé qué tanto, y me prepara para poder luchar. Eso es el enojo, se dan cuenta que esencialmente es una emoción necesaria, ¿ok? Es una emoción necesaria. Todas estas situaciones emocionales son necesarias, ¿ok? Son para algo, sirven para algo. Oye, tengo la emoción del miedo. ¿Qué hace el miedo? Ah, pues el miedo lo que hace es prepararme fisiológicamente y psicoemocionalmente para huir o para defenderme. Se dan cuenta que estas emociones son necesarias y estas emociones prácticamente son las que nos van forjando precisamente conductas, carácter y autoestima. Entonces, es necesario, una emoción es necesaria y se llama que son emociones buenas, por supuesto, pero fíjense lo que pasa. Puede llegar o hay un umbral, aquí tengo mis emociones, ¿no? Tengo mis emociones. De estas de momento aparecen, me enseñan algo, las controlo. Aparecen, las gestiono y las controlo. Pero hay algo que se llama un umbral de las emociones. Es decir, hay un punto donde si yo tengo una emoción tan sostenida, me rompe ese umbral de mi manejo de emociones y entonces, ¿qué creen? Rompe mi umbral y aquí es donde se vuelve patológico porque no regresa hacia mi estado emocional normal, sino se mantiene aquí. Entonces, este es el umbral. Es decir, llega mi emoción, si sé gestionar emociones, bajo, las gestiono. Llega mi emoción, bajo, las gestiono. Pero si rompo este umbral, pasa que vienen mis emociones acá y se me quedan aquí y yo ya no las controlo, yo ya no las gestiono, sino que las emociones me controlan a mí. Y ahí es donde viene, por ejemplo, el estado de ansiedad. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? La ansiedad, por ejemplo, viene, tengo miedo hacia el COVID. Ok, no pasa nada, gestiono, yo sé cómo cuidarme, sigo las medidas, me cuido, etcétera, gestioné emociones. ¿Estamos de acuerdo? Miedo al COVID. Oye, ya vi que alguien se murió, ya vi que alguien en las noticias dijo que no sé cuántos muertos, que viene una segunda oleada, que me gana, rompe ese umbral y me quedo aquí. No, no quiero salir a pesar de que yo ya me eché todo el alcohol del mundo, me sigo en riesgo. Ya conocí a un vecino que falleció, ya me dicen en las noticias no sé qué tanto, trastorno del sueño, me da más pánico, trastorno de ansiedad y aquí estoy enredado. Ese es el umbral donde ya nuestras emociones nos manejan en lugar de nosotros manejar las emociones. Ahorita les voy a explicar el por qué. Primero, toda esta clase del día de hoy va a ser entender el por qué pasa todo esto, chicos. El por qué pasa todo eso. Y por qué llegamos a esos estados, por supuesto. Entonces, ya comentamos que la ansiedad es un estado en donde yo me siento, es un estado donde yo me siento apretado y donde yo me siento sin salida, que me da cambios fisiológicos, psicoemocionales e intelectuales, ¿no? Es un estado donde yo me siento apretado, me siento agarrado, me siento aprisionado, me siento así, ¿no? Y ya dijimos que una emoción, pues es un estado, es un movimiento o un impulso ante un estímulo interno o un estímulo externo que me lleva a moverme hacia un tipo de conductas. Entonces,
Muy importante que ustedes sepan esto, cuando se rompe este umbral como tal de las emociones, ahí es donde viene el problema, ¿ok? Muy bien, chicos. Ahorita les digo cómo pasa esto y a nivel del cerebro, ahorita lo vamos a entender y por qué nuestros niños son los más lábiles. Eso es lo importante. Hoy les voy a decir por qué nuestros niños y adolescentes son los más lábiles, ¿ok? Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de ansiedad, ¿no? La ansiedad ataca o afecta aproximadamente al 10% de la población. ¿Ok? 10% de la población que pareciera ser, todavía no tenemos los estudios ahorita actualizados ante el fenómeno COVID, pero pareciera ser que esto aumentó. Ahora, no es de que haya aumentado. Bueno, sí y no. Sí y no. Fíjense por qué. Porque lo único que vino a hacer este fenómeno COVID fue precisamente a quien ya era lábil emocionalmente o a quien ya tenía unas situaciones de ansiedad ligera, que no habían pasado ese umbral. Fíjense bien, hay quienes ya tenían situaciones de ansiedad y simplemente este fenómeno vino a incrementar. Es decir, te di más cosas para que tu mente se enredara más emocionalmente y estuvieras estancado en ansiedad. O teníamos aquellas personas que estaban con una labilidad emocional, como que no podían gestionar bien sus emociones, pero ahí la llevaban, ahí iban muy bien, pero esta situación vino a ayudarles a romper ese umbral emocional y entonces pasaron a periodos de ansiedad y de estrés y de todo lo demás. Entonces, son dos tipos de fenómenos que pasaron ahorita y ese 10% ya veremos en los próximos estudios. Ahorita ya todo el mundo está haciendo estudios, qué bueno que están haciendo estudios, ya próximamente yo creo que ya nos empiezan a dar avances de este fenómeno de ansiedad ante el COVID, pero todavía no los tenemos, por supuesto. Entonces, recuerden, o nos dio ansiedad a aquellos que ya éramos ansiosos, que ya lo teníamos y que simplemente vino otra cosa muy fuerte a decirnos, aquí está para que seas más ansioso, o yo tenía un umbral muy lábil ante esas emociones y vino a romper mi umbral de la labilidad emocional. Entonces, eso es lo que pasó ahorita, ¿ok? ¿Qué otra cosa tenemos que saber de la ansiedad, chicos? Que también ahorita les voy a decir si, vamos a ver si es cierto o no es cierto. Afecta a las mujeres 3 en relación a cada un hombre. Es decir, de cada hombre, 3 mujeres son afectadas o al revés. Su relación es 3-1, mujeres contra hombres. Entonces, afecta a cada 3 por cada varón. Ojo, ojo. Esto es subjetivo. Esto es subjetivo. En realidad, cuando ya ustedes conocen esto de las emociones y esto del fenómeno de la ansiedad, se van a dar cuenta que tal vez sea un 3 mujeres, 2 hombres o incluso 3 y 3, ¿eh? ¿Por qué en los estudios nos dice que afecta más a las mujeres que a los hombres y en una relación muy diferente, 3-1? Porque como es algo subjetivo, culturalmente y antropológicamente al hombre no se le tiene permitido expresar emociones. Entonces no puedes saber si realmente un hombre está en un periodo de ansiedad y lo está manifestando, por ejemplo, con agresiones, o está en un estado de ansiedad y lo está manifestando con una, con un consumo de o una toxicomanía, perdón, o sea, consumo de drogas, de alcohol, etcétera, de tabaco, ¿no? Entonces, realmente esta, esta cifra de 3-1, de que afecta más a mujeres que hombres, ya cuando estamos en esto, ya lo vemos un poquito sesgado por el hecho de que antropológicamente al hombre no le está permitido manifestar emociones. Entonces, ahí váyanlo teniendo, váyanlo poniendo, porque en realidad cuando yo en la práctica de ella me encuentro a hombres y mujeres por igual. ¿Eh? Realmente, ¿por qué? Porque los hombres, ya les dije, los hombres pueden manifestar de otra manera. No solamente la ansiedad se puede manifestar fisiológicamente, como ya lo vamos a ver con la psicóloga Olivia, lo vamos a manifestar como algo, como algo de, ay, estoy nervioso, ansioso. No, pueden tener muchísimas manifestaciones. Entonces, esas son las grandes cosas que podemos hablar de la ansiedad como tal. Ahora, el diagnóstico de ansiedad, si bien es cierto que en muchos de los libros nos dice que se tiene que hacer, pues prácticamente en una edad preadolescente, adolescente, la verdad es que
como ya les dije, todos tenemos periodos de ansiedad porque es una emoción. Entonces podemos manifestar ansiedad prácticamente desde niños, desde los primeros meses de vida. Que ya nosotros tendremos que definir cuando sí es patológico, cuando no es patológico, ya es otra cosa, ¿están de acuerdo? Pero ansiedad podemos manifestar en todo momento de la vida porque recuerden que hasta hay una ansiedad que es necesaria, hay una ansiedad que es normal, simplemente se vuelve anormal cuando cruzamos ese umbral de las emociones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahí es donde vamos con las definiciones. Ahora, ¿por qué se viene a enredar todo? Miren, si ustedes ponen atención a lo que les voy a decir de por qué se viene a enredar todo lo de las emociones, por qué de una emoción que es normal, por qué de un sentimiento que es normal, por qué de algo que es necesario incluso, ¿en qué momento se vuelve patológico? ¿En qué momento cambia todo? ¿En qué momento cambia todo? Entonces, esto es lo que les voy a explicar ahorita. Y si ustedes entienden la esencia del por qué se enreda todo, pues ya vamos a estar del otro lado para poder hacer manejo de ansiedad infantil ante el fenómeno COVID y ante cualquier fenómeno, ¿eh? Ante cualquier fenómeno. Miren, cuando estamos hablando de emociones y de las cosas subjetivas, recuerden que subjetivo es algo que no se puede medir, ¿ok? La emoción es algo que no se puede medir, la ansiedad es algo que no se puede medir, la inatención es algo que no se puede medir, la memoria es algo que no se puede medir. Entonces, cuando estamos hablando de estos conceptos, se ha definido que tenemos tres tipos de cerebros. Tres tipos de cerebros hablando emocional y subjetivamente, ¿eh? Emocional y subjetivamente. Obviamente el cerebro es uno, pero hablando de emociones, conductas y todo esto, tenemos tres tipos de cerebros. Hasta antropológicamente se dice que son tres cerebros, ¿no? Se llama cerebro triuno, es decir, tres cerebros componen uno solo. Y esto tiene mucho que ver de acuerdo, de acuerdo a este desarrollo antropológico de mi cerebro. Recuerden que nosotros venimos de ser seres unicelulares. Bueno, venimos de energía, esa energía se condensó en átomos, esos átomos se condensaron en pequeñas partículas de masa, esas pequeñas partículas de masa dieron un organismo unicelular, después ese organismo unicelular desarrolló, evolucionó a organismos pluricelulares, después esos organismos pluricelulares evolucionan a organismos ya con partes, con órganos, con sistemas y sistemas especializados y así nos fuimos, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, antropológicamente, pues se divide en tres tipos de cerebros. Entonces, tenemos primer cerebro, el cerebro reptiliano. Así se llama, cerebro reptiliano que tiene más de 500 millones de años de evolución y que precisamente se encuentra en lo que actualmente conocemos como cerebelo, que es la parte de la nuca, cerebelo, puente y bulbo, ¿ok? O sea, es esta parte de aquí. Si ustedes se tocan en la parte de la nuca, en la parte de acá abajo donde está la nuca y donde empiezan las vértebras, pues ahí adentro es donde está su cerebro reptiliano. Y este cerebro reptiliano tiene la función de ser el cerebro instintivo. Es el que nos hace sobrevivir, es el que nos hace respirar, es el que nos hace dormir, despertar, llevar un ritmo cardíaco, reaccionar. Es el del instinto, es el de supervivencia, ¿ok? Este cerebro reptiliano es el de la supervivencia. Pasan los años, seguimos evolucionando, seguimos teniendo esta evolución antropológica y después este cerebro reptiliano, ¿ok? Evoluciona y aparece de 200 millones hacia la fecha el famoso cerebro límbico. El cerebro límbico precisamente es el cerebro medio, es este que está aquí, miren, todo lo que está dentro de esto azul. Y es una serie de eh, este cerebro límbico está constituido por diferentes partes, amígdala, tálamo, hipotálamo, pero su función es la de las emociones. Aquí está donde estamos platicando el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Las emociones. ¿Ok? Aquí es donde vienen las emociones. En mi cerebro límbico es donde se gestionan cantidad de emociones y que después me van a llevar a una conducta. Pasa el tiempo y nos seguimos desarrollando y entonces aparece
alrededor de estos dos cerebros un tercer cerebro, bueno, una estructura cerebral que se llama neocórtex o corteza cerebral y que envuelve a los dos cerebros y que este neocórtex que apenas tiene unos 100,000 millones de años, pues es lo que nos hace ser prácticamente inteligentes, chicos, inteligentes, ¿ok? Inteligentes, la inteligencia. ¿Por qué es tan importante esto? Mire, ¿por qué es tan importante esto? Fíjense bien, ¿por qué es tan importante? Porque todos nosotros pensamos que podemos regular nuestros comportamientos y nuestras emociones gracias a que somos inteligentes, es decir, con mi cerebro cortical. Pero ¿qué creen? El cerebro cortical no puede dominar al cerebro emocional. Es decir, el cerebro emocional controla al cerebro cortical. Así de sencillo, así de sencillo. No puedes, no puedes. El cerebro intelectual jamás va a poder. ¿Por qué? Pues tan solo porque el cerebro límbico, el cerebro de las emociones le lleva más millones de años. Así de sencillo, no puede. Entonces siempre el cerebro límbico va a controlar al cerebro intelectual. Y ahí les va. El cerebro reptiliano controla o está por encima del cerebro límbico. ¿Por qué? Pues porque tiene más millones de años. Entonces, cuando tú veas a un niño, cuando tú veas a una persona con ansiedad, lo peor que le puedes decir, cálmate. ¿Cómo se va a calmar si por más que quiera calmar? ¿Tú crees que no quiso calmarse? ¿Tú piensas que no quiere, tú piensas que, ay, sí, quiero estar ansioso? Pues no, simplemente lo está manejando el cerebro límbico. ¿Ok? Por más inteligencia que le eches, no lo vas a poder controlar. ¿Por qué? Porque ya entendiste, ¿ok? Ya entendiste que este cerebro límbico domina al cerebro intelectual. Y por lo tanto también debes de aprender que el cerebro reptiliano domina al cerebro límbico, por lo tanto al intelectual. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense bien, ahí les va el ejemplo, ¿eh? Para que vean cómo funcionan estos tres tipos de cerebros. Ustedes tal vez hayan conocido a una persona que decía, no, tú decías, esa persona es súper inteligente, esa persona tiene planes, tiene futuros, tiene esto, tiene el otro, va a hacer una carrera, va a hacer no sé qué tanto, y va muy bien, y de momento le llega el amor de su vida, se enamora y se embarazó. ¿Qué pasó ahí? Pues por más inteligente que seas, te ganó tu sistema límbico, te embarazaste, se embarazaron los dos, y pues les ganó a la inteligencia, ¿no? Pues no que eras muy inteligente, pues no tiene nada que ver la inteligencia sobre tu sistema límbico. Ahora, ¿cómo es el reptiliano? Está súper enamorado, enamorada, y dices, este es el amor de mi vida, pero andas con el amor de tu vida y llevas 6 horas sin comer y ves un puesto de tacos o de tortas o de lo que te guste, ¿te acuerdas del amor? Dices, no, no quiero los tacos, aquí tengo besos con el amor de mi vida. No, pues sale tu cerebro reptiliano, dice, oye, si no comes estás a punto de desfallecer y de desmayarte y no sé qué tanto, y pues te olvidas de tu sistema límbico, ¿no? Y vas y te comen los tacos. Bueno, fue un ejemplo muy así, pero es cómo funcionan los tres cerebros, chicos. ¿Ok? Funcionan los tres cerebros. Entonces, recuerden, recuerden que si nosotros queremos entender el mecanismo de la ansiedad, debo de entender que no tiene nada que ver lo intelectual con mi cerebro límbico. ¿Y a dónde vamos a ir a trabajar ahora? Pues hacia ese cerebro límbico, ¿están de acuerdo? Aquí. No es posible ay, no, sí, échale ganas, tú puedes, no, mira, no te pongas ansioso porque si el COVID no. Entre más le digas a este cerebro intelectual, como ya está dominado por este límbico, más loco se va a volver este. Más conductas acá, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo cómo funciona esto? ¿Están de acuerdo? Mm, ok, entonces chicos, llévense esto, son los tres cerebros. Aquí es donde salen las emociones, recuerden, ¿no? Recuerden que aquí salen las emociones, ¿ok?
Y aquí es donde se enreda todo fisiológicamente para cuando yo ya tengo una ansiedad. ¿Qué es lo que pasa cuando fisiológicamente? Fisiológicamente, ahora sí estoy hablando fisiológicamente. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que cuando viene una emoción a nivel de nuestro cerebro, a nivel de nuestros neurotransmisores, ¿ok? A nivel de nuestros neurotransmisores, este, permítanme tantito. A ver, aquí está. Ok. A nivel de nuestros neurotransmisores, cuando viene la ansiedad, pues entonces desequilibra esos neurotransmisores. ¿Qué es lo que hace un neurotransmisor? Es muy sencillo. Son sustancias, son proteínas, son aminoácidos que a nivel cerebral regulan la actividad de nuestras neuronas y hacen que todo esté en equilibrio. ¿Ok? Que todo esté en equilibrio. Es lo que nos hace que regulemos emociones, es lo que nos hace que se puedan regular todas esas emociones, esa energía, ese funcionamiento de las neuronas. ¿Qué es lo que pasa con esos neurotransmisores cuando tenemos unos periodos de ansiedad? Pues aquí bloquea ciertos receptores para estos neurotransmisores, sobre todo a nivel de un neurotransmisor que se llama GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, que es una sustancia que regula mucho estas situaciones de transmisiones nerviosas, nos desequilibra precisamente esa función de los neurotransmisores y entonces cuando hace esto se desequilibran todos los demás neurotransmisores, la serotonina, el GABA, la adrenalina, la noradrenalina, y entonces ante un estímulo empiezo a segregar muchos neurotransmisores, se acumulan aquí y esos neurotransmisores son los causantes de que yo empiece a tener en mi cuerpo cambios fisiológicos como lo es taquicardia, sudoraciones, opresión del pecho, ya verán todos los signos y síntomas y fisiológicamente es cuando yo estoy en un estado de ansiedad que no puedo controlar ahora fisiológicamente. ¿Ok? Fíjense bien, primero es emocionalmente, me hace cambios estructurales y después me da cambios fisiológicos. Y ya cuando tengo tomado el cerebro límbico y cuando tengo tomado lo fisiológico, pues ¿qué creen que con lo intelectual? Lo intelectual nada más se está volviendo loco, se está volviendo loco. ¿Se dan cuenta? Casi, casi les estoy diciendo, miren, viene una emoción, un miedo, viene un miedo, bueno, aquí al cerebro, viene un miedo de aquí de parte del cerebro límbico, viene un miedo. Después no puedo regular mis neurotransmisores, se vuelven locos mis neurotransmisores, quieren regular pero no pueden. Después viene mi inteligencia que quiere tratar de entender todo y resolverlo. Pues están aquí en una lucha, todos enredados que nadie sabe qué hacer y más enredos tengo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Porque no puedo controlar lo que es un ataque de ansiedad. Porque no puedo controlar todo esto. Entonces, esto es lo que está pasando cuando tú te encuentras con una situación de esta. Ahora, ¿qué es lo que me lleva a que todo esto se enrede? ¿Qué es lo que me lleva a que si normalmente, fíjense bien, normalmente viene una emoción, en mi sistema límbico, tengo una regulación emocional y tengo una regulación de mis neurotransmisores. Por lo tanto, mi inteligencia va a decir, calma, va a pasar la situación y no pasa nada. Esto es lo que debería de pasar normalmente. Emoción, neurotransmisores, inteligencia, resuelvo. Emoción, neurotransmisores, inteligencia, resuelvo. Eso es lo que vimos hace un ratito, chicos, donde decíamos dónde estaba nuestro umbral emocional, dónde estoy yo solucionando. ¿Se acuerdan? Eso es lo bonito, pero ¿qué pasa? ¿Por qué pasa que entonces se enredan que está el sistema límbico luchando contra los neurotransmisores y luego lo intelectual se enreda y está luchando para acá y me enredo más, trato de buscar soluciones, me dice mi psicólogo esto, me dice mi neurólogo esto, me dan medicamento para esto se volvió más loco, tengo problemas con mi familia, se vuelve mucho más loco acá, vienen otras emociones, viene la depresión, más ansiedad, más estrés, más no sé qué tanto, ya estoy empezando a alucinar y yo digo, no me quiero volver loco, no quiero ir al psiquiatra, no quiero mi medicamento porque me hace sentir mal y entonces, ¿se dan cuenta en qué momento pasó todo eso? Ahorita les voy a explicar. Ahorita les digo en qué momento pasó de ser algo armónico, equilibrado, con gestión de emociones, a algo tan enredado que ya no sabes ni por dónde salir. Porque realmente cuando tú tienes una ansiedad,
cuando tú no tienes una gestión de emociones, estás tan enredado que ya no sabes por dónde salir. Dices, oye, quiero echarle ganas, ¿no? Aquí dices, a ver, ya me dijeron que tengo que echarle ganas porque yo valgo mucho, porque yo tengo por quién luchar, por no sé qué tanto. Pues sí, ¿qué crees? Pero tu sistema límbico te dice, no, estás en depresión y en ansiedad. Y más aparte, estos neurotransmisores están todos locos. Entonces, fíjate, ya no hay no, no sabes ni por dónde empezar. Entonces, esto es lo que pasa con la ansiedad. Y les digo, lo peor es que cuando estás en este estado llegue alguien y te diga, oye, no, pues ¿cómo te pones en el estado de ansiedad? Cálmate, respira, yo te amo, yo te apoyo. No, no, pues para nada, chicos. ¿Se dan cuenta cómo no es tan sencillo? Todo fuera como eso, ¿no? Todo fuera como, échale ganas, cálmate. No, pues no, no, para nada, para nada, para nada, para nada. Entonces, ahorita vamos a ver precisamente de dónde viene todo este enredo, ¿les parece? Entonces, no nos perdamos, chicos, no nos perdamos. Vamos paso a paso. Dijimos que la ansiedad es un estado donde me siento angustiado, ansioso, oprimido, acongojado, estrechado, ajá, em, y que tengo cambios físicos, psicoemocionales e intelectuales, y que puede ser por cosas que ya pasaron o por cosas que pueden pasar, que pueden ser reales o ficticias, ¿ok? Reales o ficticias, y que todo viene de las emociones. Las emociones ya dijimos que es una reacción ante un estímulo interno o externo que me hace tener un impulso o un movimiento del tipo conductual. Y entonces el resultado de mi emoción van a ser conductas y cómo yo me estoy desenvolviendo ante mí mismo, ante la familia, ante la sociedad y cómo estoy gestionando emociones. ¿Estamos de acuerdo? Ya comentamos que cuando hablamos de emociones, de conductas, de estas cosas subjetivas, en realidad estamos hablando de tres tipos de cerebros. Tenemos el cerebro reptiliano, que es el más antiguo, el más viejito, el de 500 millones de años, el que más va a estar predominando sobre todos. Después, hace 200 millones de años, vino el cerebro límbico, que son tus emociones. Aquí es donde nos viene a dar todo este desequilibrio, porque este cerebro límbico, pues incluso está por sobre el cerebro cortical o neocórtex, que es el tercer cerebro, que es el que me hace pensar y razonar. ¿Ok? Prácticamente decimos que la supervivencia está por encima de la emoción y la emoción está por encima de la razón. ¿Estamos de acuerdo? Así de sencillo. El instinto está por encima de la emoción y la emoción está por encima de la razón. Y hablando de emociones, si yo quiero mejorar una emoción, que de ahí vienen los problemas de ansiedad por un desequilibrio emocional, donde ya no puedo gestionar emociones, cruzo ese umbral o ese límite de emociones y entonces se descompensa todo y entonces las emociones están controlando a todo en mí. Y ahí es donde viene la patología o ahí es donde viene lo anormal, ¿ok? Entonces ya dijimos que por muy inteligente que yo sea, no puedo contra este cerebro límbico si le quiero decir a mi razón, solucionalo. Tengo que irme a este cerebro límbico a poder mejorar muchas cosas y por supuesto, si ya necesito algo que me regule esos neurotransmisores, pues me ayuda porque ya dijimos la importancia de estos neurotransmisores. ¿Y qué está por encima de todo eso? El cerebro reptiliano. ¿Están de acuerdo? El cerebro reptiliano. Entonces, chicos, hasta aquí vamos con esto de las emociones. Ahora vamos a ver por qué se enredan tanto. ¿Por qué se enredan tanto? ¿De dónde empezaron a enredarse tanto? Pues ahí les va. Fíjense bien. Fíjense bien. Estoy hablando de conductas y emociones, ¿eh? Acuérdense, ahorita no me voy a meter en otras cosas más que conductas y emociones. ¿Desde cuándo se empezó a crear el cerebro, los tres cerebros en ese niño, niña o adolescente que estamos viendo? Pues por supuesto que se empezaron a hacer desde acá, desde el embarazo. ¿Sí? Desde el embarazo empezó a formarse por aquí mi cerebro reptiliano, se empezó a crecer mi cerebro reptiliano, fue dejando las bases para mi cerebro límbico y para mi neocórtex, pero en realidad el reptiliano es el que está aquí. Y cuando nacemos, prácticamente mi reptiliano está casi a punto ya a punto ya de estar bien maduro, ¿no? Pero solamente tenemos
la estructura o las bases para mi sistema, para mi cerebro límbico y el cerebro inteligente, que es el neocórtex. Entonces, cuando nacemos, aquí ya está mi cerebro reptiliano bien, dejó las bases del límbico y dejó las bases del neocórtex. Cuando este cerebro límbico y este neocórtex ya están maduros para que yo pueda tomar conciencia de mis emociones, ¿qué creen, chicos? Miren, cuando nacemos, si ponemos de un 0 al 100, 0 al 100%, mi cerebro límbico y mi cerebro intelectual nacemos con una madurez de un 20% por aquí. Ya con los años voy madurando, pero para que yo ya tome conciencia de mis emociones y mis conductas es hasta los 14 años, chicos. Hasta acá. Y para toma de decisiones correctos hasta los 21 años. Este cerebro, para que yo me empiece a dar cuenta de lo que puedo hacer es hasta acá. Y para toma de decisiones hasta los 21 años. Entonces, cuando yo ya soy adulto, bueno, desde aquí, desde la etapa adolescente, se dice que como yo ya tengo estas dos cosas maduras, yo ya soy un ser consciente ante mis emociones, ante todo, ¿no? Consciente. Pero antes de esto, antes de esta etapa, pues yo no era consciente porque era más mi cerebro reptiliano y apenas los otros estaban ahí empezando a evolucionar. Antes de esta edad, yo era, ¿qué es lo contrario de ser consciente ante emociones y conductas? Pues yo era inconsciente. ¿Se dan cuenta? Inconsciente. Por lo tanto, independientemente de la edad y aunque tu cerebro ya esté bien estructurado y bien formado, ¿qué crees? Lo que maneja en ti tus emociones, lo que maneja en ti ese desequilibrio emocional, lo que hace que pases ese umbral emocional, realmente está manejado el 95% por tus cosas inconscientes que le dejaste a estos dos cerebros de aquí. Otra vez, cuando estamos hablando de conductas y emociones y el por qué se enreda, es porque el 95% de tus conductas y emociones las fuiste formando desde aquí, desde el día cero, y le fuiste dejando a estos cerebros que se iban evolucionando de manera inconsciente situaciones emocionales. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si en este embarazo la mamá que está aquí bien bonita, con su panza, qué pasa si en este embarazo esta mamá tiene periodos de miedos? ¿Qué le va a dejar este inconsciente? Pues miedos ante algo, ¿no? Miedos ante algo, ¿no? ¿Qué pasa si esta mamá ante una situación, porque recuerden que las emociones son respuestas ante situaciones? ¿Qué pasa si esta mamá ante ciertas situaciones tiene estrés? Pues ya desde aquí le está dejando que ante cierta situación este cerebro va a reaccionar como con estrés. Y entonces cuando acá adulto se presente ante esta situación, aunque ni sepa este de aquí, pues va a reaccionar con estrés porque él no sabe por qué, pero está reaccionando con estrés. ¿Qué pasa si estos dos creadores le enseñan a este inconsciente de aquí le enseñan que relación es igual a peleas, que relación es igual a codependencia, 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 que relación es igual a sufrimiento, que relaciones es igual a engaños? ¿Qué le van a dejar a este cerebro? ¿Qué va a decir? Ah, ya es tiempo de buscar una novia o un novio. ¿Cómo me voy a buscar a mi novio? ¿Qué creen que se van a buscar? Esto de aquí, porque es lo único que sabe su cerebro. Esto de aquí. Ahí es donde se enreda todo. ¿Por qué? Porque si a este cerebro le hubieras enseñado desde aquí, manejo de emociones y gestión de emociones y decir, ok, mira, no pasa nada, todos nos enojamos, pero el enojo no es de que yo me ponga a gritar contigo o a regañarte o a pelear, yo voy y saco mi enojo. Oye, hay tristeza, ¿no? De que, ay, no estés triste, no llores, no, llora, llora y bien.
Oye, es que tengo estrés. Es normal tener estrés. ¿Cómo lo solucionamos? Si a mí me hubieran enseñado aquí gestión de emociones, entonces estos tres cerebros, cada quien va agarrando su función, cada quien va agarrando su función, y entonces va a ser mucho mejor que tú gestiones emociones para toda tu vida. Pero aquí es donde se enreda todo, chicos. Y todavía quieren que si, a ver, imagínense, llega aquí un niño de 5 años con estrés ante el COVID, ¿ok? Perdón, con ansiedad ante el COVID, y todavía me dicen, Yari, vengo a que lo trates. Ja, ja, ja. ¿A quién tenemos que tratar, chicos? Pues por supuesto, acá, a la raíz, más a este, y entonces un buen manejo. Por eso les decía que los más afectados son los niños, porque el niño lo único que está expresando es la emoción de quien le enseñó acá. Este cerebro de aquí, este cerebro de aquí nada más va expresando lo que estos cerebros de acá le están enseñando. Disculpen, aquí no les puedo ayudar a nadie de ustedes. Por eso, ante una situación de COVID y ante una situación de ansiedad, este ser de aquí, ¿qué creen? Nada más está reflejando lo que pasan estos de acá ante el COVID y ante las situaciones. Por eso ellos son los más afectados, estos de aquí. Estos cerebros son lábiles, estos cerebros están ahí como recibiendo toda la información. Y por eso se enreda todo. Y este no sabe cómo solucionarlo. Inconscientemente mucho menos. Y conscientemente mucho menos. Es que no te muerdas las uñas. Es que ya no te hagas pipí en las noches. Es que deja de ser tan agresivo con tu hermano, con tu hermana. Deja de responderme tan enojado. Deja de llorar por todo. A los adolescentes, ya levántate, ponte activo. Ok, chicos, ¿se dan cuenta cómo esto es algo tan complicado y a la vez tan sencillo? Pues aquí viene la ansiedad. La ansiedad no es más que la última manifestación de una situación de mal manejo de emociones que le enseñaron a esta cosa que ante cosas externas reacciono mal, entonces cruzo mi umbral y lo manifiesto fisiológicamente con ansiedad, y entonces este de aquí manifiesta ansiedad por todo este caminito que estamos viendo acá. Así de simple, chicos. ¿Ok? Por supuesto, hay situaciones médicas donde ya un cerebro aquí está dañado, hay un tumor, hay una epilepsia que te va a causar ansiedad. Sí, por supuesto, pero esas ya son cosas médicas, ya son cosas biológicas, ya son cosas estructurales donde sí podemos medir. Tomamos un electroencefalograma, ya vemos ahí el daño neurológico. Tomamos una resonancia magnética, ya vemos el daño neurológico. Ahí tengo un origen biológico, no un origen emocional. ¿Se dan cuenta? Entonces, chicos, todo esto tan simple y tan sencillo es la fisiopatología que al final de cuentas se va a manifestar como una ansiedad en nuestros niños y nuestros adolescentes. Vayan anotando sus dudas y preguntas. Yo le voy a ceder la palabra a la psicóloga Olivia para que nos hable sobre signos o síntomas. Ahora sí, ya vimos qué pasó todo acá, ya vimos que se enredó, ahora cómo lo manifiesto, ¿no? Cómo lo manifiesto. Así es que vayan anotando sus dudas y preguntas para que al final, por ahí de 2:20, 2:30 más o menos, nos vayamos a dudas y preguntas. ¿Ok, chicos? Entonces, psicóloga, buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿Por ahí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo Buenas está? ¿Qué tardes, tal? Buenas bien. tardes. Buenas tardes. Puedes compartir tu pantalla si quieres. No sé si tengas presentación. Sí, sí tengo. A ver, deje, comparto pantalla. Vayan anotando sus preguntas, chicos. ¿Es fácil? ¿Es complicado? Díganme sí, no. Ahorita nos dicen todas sus dudas y preguntas. Entonces dejo a la psicóloga Olivia para que nos hable de signos y síntomas. Sí. A ver, déjenme checar. Listo, ¿ya pueden ver la presentación? A Sí, ver, se ve muy bien. ¿sí? Ok, bueno, pues vamos a empezar con esta parte de la ansiedad infantil. Como ya lo mencionó el doctor, pues en esta parte de las emociones tiene que ver mucho. Entonces, los niños, por lo regular los niños en esta parte sus emociones todavía andan muy disparadas, muy disipadas, ¿no? Entonces,
en esta parte del COVID, en estos tiempos, los niños se quedan encerraditos en casa. La mayoría pues está solito, la mayoría están al cuidado de los abuelos en esta parte. Mamá se tiene que ir a trabajar, llega, ya está en la tarde, el niño sigue estando en casa, no puede salir al parque, no puede salir a la tienda, tiene que utilizar un cubrebocas, algo que lo está tapando, que a lo mejor se siente incómodo, no lo deja respirar. Toda esta parte del COVID, los niños lo resienten más. ¿Por qué? Porque los niños estaban acostumbrados a jugar, a ir con el compañerito a casa, a, no sé, a hacer pijamadas, a estar activos los niños. También nosotros como adultos muchas veces hacemos que nuestros niños sean activos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en nuestra rutina diaria antes de COVID era de que te paso a dejar a la escuela, yo me voy a mi trabajo, regresamos, vamos en la combi, vamos en carro, pasamos tantito a un parque, pasamos a un restaurante o llegamos a casa, comemos, hacemos la tarea. También los acostumbramos a nosotros como adultos a ser muy activos a los niños, ¿no? Entonces, el hecho de que quédate en casita, más aparte vamos a anudar un poquito más la escuela, las clases en línea, en la cual el niño tiene que estar en una computadora, en una televisión, trabajando largas horas en la computadora o en la televisión. El niño tiene que escribir temas nuevos, no le entiendo, mamá, ayúdame, llega mamá cansada o llega papá cansado. Entonces, toda esta parte a los niños les afecta. Como ya lo mencionó el doctor, la ansiedad infantil o básicamente la ansiedad es algo muy subjetivo. Es algo muy subjetivo esta parte de la ansiedad porque el niño dice, me duele el estómago, mamá, me duele el estómago. Vamos a empezar con esta parte con esta parte de los síntomas. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es una señal percibida por el infante o por el niño en este caso. Esta señal, es decir, yo me duele la cabeza, me duele la mano, me duele el estómago. Estas solamente las puede sentir el niño. Nosotros como papás vamos, lo llevamos al pediatra, lo llevamos con el doctor y dice, mi hijo hace 2 días tiene dolor de estómago, no se le quite, es muy fuerte. El doctor lo revisa, dice, no pasa nada, no hay nada, el niño está muy bien. Entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, el niño sigue teniendo dolor de estómago, el doctor dice, no le puedo hacer nada, ¿qué pasa, no? Uno de los grandes síntomas en esta parte es la dificultad al momento de dormir o respirar. La dificultad al momento de dormir, es decir, el niño son las 11, 12 de la noche, no puede dormir, quiere seguir platicando, quiere seguir jugando, quiere seguir viendo televisión, no puede, le cuesta, no tengo sueño, mamá, no tengo sueño, mamá. Entonces, esta parte es así de que, por favor, duérmete, yo tengo que ir a trabajar, mamá se desespera, empieza a gritar al niño, el niño llora, hace alguna rabieta y dice, no puedo dormir y no puedo dormir. Aquí otra parte muy importante es la dificultad a respirar. Cuando el niño no es necesariamente es todo el día tiene esa dificultad de respirar, sino llega en un momento en donde dice, está así. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mamá dice, ¿qué tienes? Le empieza a echar aire, no puede, el niño está, no hace esto, solo deja de hacer, o simplemente el niño lo hace. Entonces, ¿qué pasa? O no, a lo mejor podemos decir, mi hijo le pasa algo, vamos otra vez nuevamente con el doctor, decimos, mi hijo, algo le pasa en el corazón, por favor, mandamos a hacer los estudios pertinentes, no pasa nada. Aquí no pasa nada, igual, lo mismo, no pasa nada. Aquí, en momento de respirar, esto es muy importante. Y hay que tener mucho cuidado en esta parte, porque el niño al momento de dejar de respirar es porque la ansiedad ha avanzado demasiado. Es decir, ya llega en un momento, son como periodos de ansiedad en los cuales el niño es complicado. ¿Por qué? Porque mamá no sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque
no está preparada para esto, sus cuidadores tampoco están preparados para esto, ¿no? Entonces, en esta de respiración es muy importante y es uno de los síntomas más alarmantes para esta parte de la ansiedad. Otra muy importante son las rabietas inexplicables, es decir, estamos comiendo normal en la cocina, estamos en un restaurante y de repente el niño dice, no me gustó esta comida y empieza a decir, no, empieza a gritar, a llorar, tirarse al piso. ¿Qué pasa aquí cuando hacen estas rabietas? ¿Qué hacen? Lo primero que dicen es que tu hijo se acostumbró a ti en esta temporada de COVID, que no fuiste a trabajar, solo quiere llamar la atención y en eso se queda. Ajá. No solamente es llamar la atención, ¿sale? Es decir, sí, a lo mejor decir, sí está queriendo llamar la atención, pero esa no es la forma, ¿me explico? Es decir, llegamos a casa y entonces el niño a lo mejor quería un dulce, le dijimos no, empieza a tirarse al piso, a manosear, a querer pegar. Ajá. Estas son las rabietas inexplicables. Es decir, mi hijo era un niño tranquilo, no era de tanta rabieta, entonces a partir de esto, el niño, a partir del COVID, perdón, ya empezó a hacer demasiadas rabietas, ¿no? Esto también es muy importante, esto es como un síntoma muy conductual en los niños. También otro muy importante, el dolor de estómago. El dolor de estómago, lo que yo les decía, me duele, mamá. Los niños dicen, me duele, mamá, me duele, mamá. Si tenemos a niños de 4, 5 años, 6 años, hasta 9, es decir, los de 4 años ya lo pueden percibir, de me duele el estómago, pero aún un niño de 4 años o una niña de 4 años, aún todavía le cuesta decir, mamá me duele, y más si ve que papá o mamá no están, o que están todo el día solos, que tienen que hacer tareas los niños, 3, 4 horas sentados, el dolor de estómago va aumentando. Lo mismo, voy con el doctor, no pasa nada, mi hijo está bien, todo está perfecto, pero mi hijo sigue teniendo este dolor de estómago, ¿no? Tal cual. Algunas veces también es el dolor de cabeza. Por lo regular los niños, el dolor de cabeza dicen, me duele aquí, o a veces me duele acá, o me duele aquí. No, ellos solo dicen, me duele la cabeza. No dicen, o me duele aquí nada más, o me duele acá. No, para ellos la cabeza completa, no especifican exactamente uno. Otro de los síntomas, perdón, es la sensación de ahogo. Es decir, es muy parecido a esta parte, a la dificultad de respirar. Ajá. Esta dificultad de respirar va acompañada de esta sensación de ahogo. La sensación de ahogo y la dificultad de respirar, por lo regular, van acompañados de una crisis de ansiedad, es decir, llega un paciente o una paciente, dice, mamá llega de trabajar, comenta a la hora de la cena, dice, ¿qué creen, familia? En mi trabajo hay 2 personas positivas de COVID, y por lo tanto todos nos tenemos que hacer la prueba. ¿Qué pasa? El niño o la niña en este caso empieza a tener la dificultad de respirar, una sensación de agua, es decir, como comúnmente se dice, trae la comida aquí en la garganta, ¿no? Está, hace por lo regular este sonido, ¿no? Entonces, ese es un momento de ansiedad tan fuerte que el niño no lo pudo resistir, ¿exacto? Entonces, al momento en que los niños por lo regular, perdón, voy a hacer un paréntesis, por lo regular los niños, estando todo el día en casa, ¿qué ven? La tele. Entonces ellos se bombardean de tanta información. Ya subió tanto, escuchan a mamá decir, el vecino tuvo, el vecino dio positivo en COVID, yo no tengo que ir a trabajar porque dos de mis compañeros están positivos de COVID. Entonces los niños escuchan tanta información a ellos negativa. Por lo regular los niños asocian COVID es igual a muerte. Entonces, si los niños escuchan, es que me voy a hacer la prueba yo de COVID porque yo puedo estar infectada, escucha a mamá. Entonces, los niños, ¿qué piensan? COVID, muerte. Mamá se puede morir o papá se puede morir.
abuelos, tíos, los que escuchen, ¿no? Entonces, los niños llegan a esta parte. La dificultad de respirar y sensación de ahogo es cuando los niños es tanta la información que han recibido que ya no pueden, ya no lo aguantan. Entonces su cuerpo tiene que reaccionar de alguna manera. Entonces, algo que es muy, muy importante es dejar a los niños, no bombardearlos tanto de información, no prestarles el celular tanto tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como adultos pues tenemos, no sé, activadas las noticias, en la televisión lo mismo, ¿no? Entonces, eso, el que los niños asocien COVID con muerte, eso es algo que hace que la ansiedad en los niños se eleve demasiado. Y más porque los niños no tienen todavía ese equilibrio de emociones. Ya lo mencionó el doctor, que es hasta los 21 años. Nosotros podemos tener esa capacidad de decidir, esa toma de decisiones. Entonces, imagínense a un niño de 4 años que dice, mamá se puede morir, no puedo salir a jugar, extraño a mis amigos, extraño a mi maestra, no puedo ir al supermercado. Muchos de nosotros pues acostumbramos a nuestros hijos a acompañarnos al supermercado, a decir vamos, los sacamos a un parque, a comer helado, y ahora no pueden salir. Ahora el helado viene a casa, ahora la pizza viene a casa, las películas vienen a casa, entonces ya no puedo salir. Luego mamá dice que se va a hacer una prueba de COVID, papá se va a hacer una prueba de COVID, no podemos salir, no puedo salir. Entonces todo eso se junta, es como una botellita que le vamos metiendo hasta que se llena y ¡pum! Ya no puede. Entonces por eso hay esta parte, la dificultad de respirar y sensación de ahogo. Estas dos cosas, acuérdense, son como parte de una crisis de ansiedad en los niños. Algo también, otro muy importante, son los tics nerviosos. Los tics nerviosos, estos son muy fáciles de ver en los niños. ¿Por qué? Los tics nerviosos por lo regular es al momento de parpadear los niños. Nosotros parpadeamos normal así, pero llega un momento, el niño está haciendo su tarea y parpadea muy rápido y después deja de parpadear y otra vez. Vamos a lo mismo. Esto forma parte de uno de los tics nerviosos en los cuales nos podemos dar cuenta. Es decir, nuevamente, los muevo, entonces escucho a mi mamá decir, ya me hice la prueba de COVID, me la dan en una semana. El niño empieza a hacer esto, empieza a abrazar a mamá o peor tantito, empieza a hacer una rabieta, porque entonces quiere decir esto, la rabieta también es muy importante, porque el niño escucha, tiene estos tics nerviosos también, como ya lo mencioné, empieza a mover los ojos, va con mamá, mamá dice, no te puedo saludar, deja, voy a bañarme, voy a echarme líquido, voy a quitarme la ropa, el niño no tiene la atención de mamá, entonces empieza a hacer estas rabietas. Otros tics nerviosos es levantar mucho los hombros, esta parte, estar así. El niño está sentado normal viendo la televisión y empieza con esta parte, ¿no? Y ¿y qué hacemos nosotros a veces como papás? No hagas eso. Te voy a llevar con el doctor si sigues haciendo eso. O muchas veces nosotros como padres llegamos a decir, los queremos asustar. Entonces, en lugar de disminuir esos tics nerviosos, ¿qué hacemos? Los estamos aumentando. ¿Por qué? Porque la ansiedad en los niños, para ellos no es, ay, estoy ansioso, mamá. Para un niño de 4 o 5 años no utilice ese término. Ansiedad es igual a ellos a miedo. Ellos lo conocen como un miedo. Miedo a que mamá se muera si tiene COVID. Miedo a salir de casa. ¿Por qué? Porque me puedo infectar. Miedo a saludar a la gente. La ansiedad a los niños se les conoce como miedo. Entonces, es decir, estos tics nerviosos, cuando el niño está haciendo esto, volvemos a lo mismo. Deja de hacer eso porque te voy a llevar con el doctor. O te voy a llevar no sé, te voy a llevar, o te voy a sacar de la casa, o ya no te voy a dar un dulce, o ya no va a haber danoninos, o cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En lugar de disminuir esos tics nerviosos, los aumentamos. Otra parte muy importante en estos síntomas de ansiedad, pues es también la calidad de cabello.
que regularmente no es una caída de cabello como tal. Es decir, yo como niño estoy todo el día en casa. ¿Qué hago? Hago tarea, estoy sentado 3, 4 horas. ¿Y qué hago? Tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque yo niño ya jugué con todos mis juguetes, ya hice mi tarea, ya vi la tele. ¿Ahora qué hago? En las tardes yo iba a lo mejor al parque, iba a visitar a los abuelos, iba, no sé, a mis clases de fútbol, de básquet, de taekwondo, pero ¿ahora qué hago? Mis tardes son libres, ¿no? ¿Qué hago? Entonces empiezo a hacer esto y entonces los niños llegan a esta parte, también a la caída de cabello o estarse jalando los cabellos. Ajá. Otro tic nervioso son las muecas en la cara. Ajá, es decir, empiezan con, a lo mejor con estar moviendo una parte, hacen esto, o a lo mejor también algo muy importante es estar haciendo esto, meter el labio inferior a la boca, así, estar así. Entonces está haciendo el niño la tarea y está, o como tal, haciendo esto con la oreja. ¿Por qué? Porque los niños tienen, de alguna forma, tienen que disminuir ellos mismos la ansiedad, el miedo que están sintiendo, ¿no? Entonces, hasta aquí, estos serían los síntomas de la ansiedad infantil. Ahora, déjenme checar. No sé si aún... Me salí. A ver, no sé si me puedo ver. Sí, ahí te vemos, ahí te Díganme. vemos, ahí te vemos. ¿Sí? ¿Ya? No sé, hasta aquí pues son los síntomas un poquito más, pues más que se pueden checar en los niños, muy fáciles de checar estos síntomas en casita. Por lo regular, como ya igual la ansiedad infantil es algo que la verdad ha traído demasiada prevalencia en esta parte de COVID. Son casi 6 meses estar en aislamiento en los cuales pues los niños no pueden estar, no pueden salir, perdón, no pueden salir, tienen que utilizar un cubrebocas, los cuales no están acostumbrados. Vamos a acordarnos, son niños desde recién nacidos, niños hasta de 8 o 9 años, que son niños, en los cuales los niños solo quieren jugar, solo quieren estar con sus amiguitos, estar felices. El hecho que nosotros los tengamos adentro de la casa, muchas veces en las comunidades rurales, pues a lo mejor es un poquito más fácil decir, tengo un patiecito en mi casa, puede salir mínimo a patear una pelota. Sin embargo, en las ciudades es más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque los espacios son más limitados. Entonces, algo que sí es que mucha paciencia a estos niños, a todos nuestros niños más bien, porque es algo que pues aún todavía no se termina. El COVID ya nos alargó mucho tiempo estar en casa. Sin embargo, lo que es la ansiedad infantil viene mucho porque los niños estaban acostumbrados a un estilo de vida muchas veces apresurado, ¿no? Nosotros como adultos los basamos a nuestros niños en ese estilo de vida, ¿no? El de rápido paso, muy acarreado, así, muy rápido, ¿no? Voy, te dejo a la escuela, mi trabajo, vienen por ti a la escuela, haces la tarea, te vas a tus clases de Tai, de foot, de básquet, lo que sea, llegas, comes, duermes, te bañas, ¿no? O sea, así, rápido. Era un estilo de vida muy, a veces, pues muy activo que teníamos a los niños, ¿no? Entonces, el hecho de tenerlos encerrados aumentan mucho los niveles de ansiedad, aunando más las emociones que aún todavía siguen como muy desbalanceadas, pues eso aún complica un poquito más. No sé, doctor, ¿algo más que quisiera anexar? Yo creo que ahorita podemos pasar a la sesión de dudas y preguntas antes de que podamos, antes de que podamos ir con los cierres. Ok. Entonces, si nos pueden apoyar en el museo para sesión de dudas y preguntas, tenemos unos 10 a 15 minutitos para pasar ya después al cierre.
Sí, vamos a comenzar con Ana. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, adelante, Ana. Buenas tardes. Estaba viendo lo de los síntomas y me pregunto si también los síntomas abarcan en niños como de 2 años aproximadamente o menos de bebés también. Ok. Los síntomas, como les había comentado, se pueden presentar prácticamente desde cualquier edad, incluso, fíjense bien, chicos, incluso desde la edad fetal. Así ¿se acuerdan del cuadrito que vimos que desde cuándo vienen las emociones? Entonces sí podemos encontrar en niños menores de 2 años, por supuesto que lo podemos encontrar. Podemos encontrar en lactantes aquellos que son súper ansiosos para comer, para dormir, que no dejan a la mamá dormir, pero incluso desde la parte del embarazo podemos tener esto. ¿Cuál es el mecanismo? Les voy a adelantar un poquito, digo, no es el tema, el embarazo y la ansiedad, pero la ansiedad o la depresión en el embarazo hace un efecto, ya está muy comprobado, chicos, que hace un efecto como si tuviéramos una vasoconstricción de lo que es el cordón umbilical y hace un efecto como de asfixia al feto. Entonces, prácticamente podemos encontrar síntomas desde los primeros meses de vida o incluso en el embarazo indirectamente en el feto, con sufrimiento fetal agudo, con amenazas de aborto, etcétera, cuando descartas todo lo médico, obviamente. Primero siempre hay que descartar lo médico, es decir, en un niño menor de 2 años, en un niño lactante, tienes que descartar cólico de lactante, reflujo, trastornos gastrointestinales, trastornos del sueño, y si tú descartas todo lo biológico, sí puedes empezar a encontrar síntomas de ansiedad, ¿ok? Entonces es muy importante, incluso niños que se arrancan el cabello prácticamente y hay zonas de alopecia, o sea, hay placas donde no hay cabello y se pueden encontrar desde mucho antes. Entonces, ahí está la respuesta. No sé si quieres agregar algo, Olivia. No, doctor, yo creo que nada. Ok, seguimos. Siguiente pregunta, gracias. Sí, continuamos con Leti, después con Lupa y Mari Carmen. Adelante. Hola, buenas tardes. Buena tarde. Bueno, yo tengo como una situación que he visto en diversos niños que han comentado, niños adolescentes de secundaria, de primaria, donde están sufriendo, así prácticamente sufriendo una situación de agobio por parte de los profesores en esta cuarentena con sus tareas y sus clases. Aparte de ver la programación, les envían trabajos y luego son las 10, 11 de la noche y ellos siguen enviando tareas. ¿Qué se puede hacer? Porque obviamente no puedes decirle a los profesores que, bueno, que se capaciten para saber cómo trabajar en esta cuarentena, cómo trabajar en el aula virtual o cómo trabajar en el asunto online, pero y también ellos tienen que acreditar sus cursos. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación tan agobiante? Y también cómo trabajar o cómo apoyar a los niños con discapacidad que están viviendo también episodios de mucha ansiedad. Gracias. Sí, gracias. Este es un fenómeno que prácticamente ya iba a ser también un estrago de lo que es el COVID. La situación pedagógica, si de por sí para un docente era complicado estar en un aula con muchos niños y no teníamos esta preparación pedagógica, pues definitivamente la, mm, la educación en línea es completamente diferente. Pedagógicamente es completamente diferente y aquí el hecho de dejarles mucho trabajo y que lo hagan y presionarlos, pues no es pedagógico, ¿me entienden? Entonces, esto es algo que nos empezamos a enfrentar desde prácticamente que empezó la pandemia, lo tenemos muy presente en muchos lados. A pesar de que nosotros como especialistas incluso les decimos a los profesores, oye, puedes bajar la carga de trabajo, no pasa nada, no pasa nada si bajas la carga de trabajo, no pasa nada si adecuas tantito tu currículum
a este tipo de niños o a estas personas, pero desgraciadamente ahí depende mucho del docente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo creo que al docente hay que seguirlo sensibilizando con mucho respeto para los docentes, hay que seguirlo apoyando y sensibilizando, porque en realidad les digo, pues el hecho de dejar mucha carga de trabajo no es pedagógico, o sea, en realidad no es pedagógico, o sea, siendo honesto, no es pedagógico. Entonces, ¿qué es lo que nos ha ayudado mucho? Nos ha ayudado mucho que cuando tenemos un reporte de un especialista, como en este caso yo, en este caso la psicóloga Olivia, algún otro psicopedagogo donde dice, oye, dentro de su currículum de trabajo, este infante necesita que le bajes a un 50%, un 40, un 30, eso nos ha ayudado mucho. No en todos los casos, pero hay que seguirlo haciendo y mandándole reporte a los docentes. Ese apoyo de esta parte de los especialistas no, es lo que nos ha ayudado, es lo que yo les recomendaría. Ahora, ¿cómo trabajar con los niños con discapacidad o con algún tipo de trastorno de neurodesarrollo? Ya va a ser en el tercer sábado, por ahí vamos a ver estrategias con la psicóloga para trabajar ansiedad. em, pero les puedo decir que es lo mismo. Todo lo que trabajemos con los niños, les digo, ya va a ser en ese sábado, va a ser lo mismo simplemente adaptado a la edad motora o a la edad mental. Solamente vamos como a adaptarnos. Es como el maestro. Si yo le estoy enseñando a un niño de 6 años, pero tiene una edad de aprendizaje de 4, pues me tengo que adaptar a 4. Entonces, el manejo de ansiedad lo vamos a hacer lo mismo que nos diga la psicóloga, que ya vamos a ver estrategias de cómo manejar, de cómo sacar energía, de cómo hacer relajación, de cómo hacer respiración, de cómo hacer muchas cosas y lo vamos a adaptar nada más a su edad. Entonces eso lo veremos dentro de 3 sábados, ¿ok? Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Adelante. Bueno, yo estoy tratando a una adolescente que tiene 18 años. Ella, pues sí, tiene algunos síntomas como el que ustedes comentaban, que es el que no puede dormir, pero no quiere dejar el celular. Entonces, no sé si van a tratar algunas cuestiones de cómo quitarles o cómo hacerles sensibilización a los adolescentes para que dejen de utilizar el celular. Y también el apoyo de los padres de familia, porque también, como ustedes decían, pues a veces los ejemplos que dan los papás, pues sí es lo que se reproduce en los adolescentes. Y también ella se jala mucho el cabello y pues como que está en una etapa de mucha rebeldía. Y no, otra cosa que iba a comentar, pero ya se me olvidó, pues nada más sería como eso. Sí, Gracias. sí, gracias. Mira, muy importante. Si bien es cierto que la ansiedad, el uso de los teléfonos celulares es un refugio, recuerden que esa es la expresión final. Lo que más nos va a ayudar con los adolescentes y en cualquier edad es ir encontrando las causas de esa ansiedad, lo que me llevó a esas situaciones emocionales y al final, ya que resolvamos gestión de emociones, quitar estrés postraumático, quitar las causas de la ansiedad, hasta entonces puedo modificar hacia lo que son hábitos sanos en el adolescente o en cualquier niño, ¿no? Pero lo primero, la primera etapa siempre va a ser encontrar eso, resolverlo, después nos metemos a hábitos saludables, a lo que es manejo de límites, a lo que es manejo de tiempos, y eso es lo que nos ayuda muchísimo, ¿eh? Ya lo vamos a platicar también después, pero ahí va el caminito, ¿ok? Siguiente pregunta. Buenas tardes, doctor Yari, y buenas Mari tardes, psicóloga Carmen, buena Olivia. Tarde, qué gusto escucharte. Me Buenas da mucho tardes. gusto estar con ustedes y mi inquietud es para lo siguiente. Para niños de 9 años con rasgo de autismo y niños que son inquietos, ¿qué terapias ustedes ambos me sugieren para minimizar la ansiedad? Gracias y felicidades por la excelente exposición de los dos. Gracias. Gracias, gracias. También ya es intervención, que ya lo vamos a platicar en 2 sábados, pero ahí, por ejemplo, se recomienda que sea una terapia combinada. Tanto la terapia médica o el medicamento que se tiene que dar para el manejo de estos casos específicos, ahí ya dependiendo de cada patología y dependiendo de cada característica, decimos, mira, es que a él tengo que darle un ansiolítico o a él porque está muy así, un antipsicótico o con él puedo utilizar CBD o con este niño puedo utilizar esto y de ahí la terapia cognitivo-conductual modificada para autismo funciona súper bien, ¿eh? Funciona súper bien la cognitivo-conductual. Entonces por ahí es donde te puedes apoyar muchísimo, ¿ok?
Psicóloga, algún comentario sobre esto? Ya lo veremos Sí, el sábado correspondiente. sí, 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 claro, pero también algo también muy importante en estos niños, hay que saber muy bien el medicamento, como en este caso, cualquier medicamento que se les esté dando a los niños, saber en qué momento este medicamento llega a hacer efecto. Cuando los niños están un poquito más tranquilos, ahí es donde podemos, en este caso, por ejemplo, en niños autistas, cuando el medicamento como que está en esa parte que los estabiliza, ahí es un buen momento para poder trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque ya después que el medicamento deja de hacer como esta parte así de dejarlos tranquilitos, si se podría decir así, ya después de ahí ya no vamos a poder hacer tanto, ya no vamos a poder trabajar tanto con estos niños, en este caso con niños autistas, ya no vamos a poder trabajar de la manera más correcta. Entonces, lo ideal en este caso sería trabajar cuando el medicamento prácticamente los tiene un poquito más tranquilos y así podemos trabajar de mejor manera con los niños. Gracias, psicóloga. Gracias. Siguiente pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia y bueno, más que pregunta es como una reflexión, porque escuchaba que decían que, bueno, la pandemia había como quitado ese ritmo de vida que teníamos y bueno, mi reflexión es que también ese ritmo de vida con muchas actividades en los niños igualmente ha generado ansiedad, ¿no? No es solo muchas actividades, pero creo que también ahí implica mucha responsabilidad de los adultos de cómo le expresan esta situación que estamos viviendo, ¿no? Veía que hay muchos papás que lo manejan con cuentos, o sea, no viendo las noticias o no informándolos de todo lo que está ocurriendo. Y era como una reflexión que también el ritmo de vida anterior de la pandemia tampoco era la panacea, ¿no? Sino como ese aprendizaje de que a lo mejor esta pandemia nos ha hecho la reflexión de la importancia de las emociones y como padres la responsabilidad de enseñarles las emociones y corregularlos a los niños. Gracias, Clau. Fíjate que yo he platicado con muchas mamás y esto que me estás diciendo también me lo han comentado, que fue un tiempo, fue una pausa para quitarles como esta dispersión del trabajo, de las cosas y poder disfrutar a sus hijos. Hace un rato tuvimos un taller donde hablamos de manejo de emociones a través de dos teorías muy importantes, una la que es la psicoemocional y la otra que es sobre la teoría Waldorf. Muy interesante, en la semana va a haber otras, se las comparto. Pero yo les decía algo, miren, fíjense lo que les voy a comentar. Esto fue un estudio que se hizo en 1950 más o menos, donde hubo la migración de europeos hacia Estados Unidos. Entonces llega una familia inmigrante de Italia, llega a la parte de Estados Unidos, se trae a más familiares y ellos son los que formaron la pequeña Italia que se le conoce, pero eran puros familiares. Hacen sus propias iglesias, las casas como en Italia, los jardines como en Italia, y entonces era muy cerrado porque nada más convivían ellos, porque de la otra parte estaban los ingleses, la otra parte los alemanes, e hizo que convivieran prácticamente familias con familias, punto, ¿no? Entonces, se van a hacer un estudio porque les llamó la atención que en esa región de la pequeña Italia, los infartos o las muertes por infartos al corazón eran 40% menores. Y después de hacer muchos estudios, dijeron, oye, ¿es el tipo de comida? Y dijeron, no, no es el tipo de comida, la comida es la misma. Oye, ¿hacen ejercicio? No, no hacen ejercicio, es lo mismo. Total, que fueron sacando lo que en 1950 detectaron en esa comunidad, ¿saben qué fue, chicos? El que eran comunidad unida, el tipo de convivencia. Es decir, disminuyó la enfermedad porque convivían. Por ejemplo, en una casa había 2 o 3 generaciones. Todos los niños y adolescentes tenían los valores de respetar a los demás y de aprender de los mayores. Salían a la calle y veían a los vecinos, se saludaban, se sentaban a platicar. Cuando fueron a hacer la investigación a la iglesia, veían que era una armonía de gente. Entonces, lo que tú estás diciendo tiene mucho que ver, que a nuestros niños les tenemos que enseñar o que perciban. Ojalá puedan estar en esta plática de manejo de emociones de metodología Waldorf, porque ahí lo mencionamos, donde si el niño percibe
de quien está alrededor de él cosas positivas, él va a tener cosas positivas en sus emociones. Pero como dices, si estás viendo noticias y vas con alguien y está que, ay, el COVID y no sé cuántos fallecimientos y esto y el otro, pues el niño va a percibir eso. Y entonces sus emociones las va a cambiar. Entonces, muy importante lo que acabas de decir, te doy toda la razón. Muchas mamás tuvieron esta oportunidad de retomar las emociones con sus hijos, de no estar, obviamente con todos los cuidados que debemos de tener, pero sin caer en todo lo demás. Entonces, muchas gracias por esa reflexión. Siguiente pregunta. Adelante, Sara. ¿Sí me escuchan? Sí, Sara. Ay, gracias. Tengo una duda. Yo tengo un caso específico que acaban de diagnosticar a mi marido con depresión y ansiedad. Pues ya está agresivo, pero lo que noto en este caso es que mi hija ya está presentando síntomas graves. Yo sé que nos van a dar información sobre, más bien, cómo poder tratarlos, cómo poder ayudarlos, pero yo quisiera saber qué me recomiendan a mí, que soy quien está manejando esta situación, para pues no volverme loca, ¿no? Bueno, Claro. dicho de una forma, Sí, sí, sí. no, bueno, no quiero ser agresiva, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. Pero en lo realidad, entendimos, no te preocupes. en realidad esa es mi cuestión. Claro. ¿Qué es lo que te recomiendo? Miren, un tema muy importante siempre en este manejo, cuando nosotros manejamos este tipo de problemas, es el manejo a la familia, porque la familia es la que se hace en mucho grado responsable también de las cosas que pasan. Qué es lo mejor que a ti te puede ayudar? Precisamente conocer el origen de todo esto. Si tú conoces esto, si tú pones atención, vuelve a ver la grabación de cómo se origina todo esto, vas a encontrar las formas de dónde viene. Y una vez que tú sepas de dónde vienen las cosas, lo siguiente que hay que enseñarte a ti es cómo manejar tanto las reacciones de ellos como tus propias emociones. Porque aquí hay algo bien importante. No por el hecho de que tú estés con una persona que tiene ansiedad, tu responsabilidad es absorber las emociones de esa persona. No, te tenemos que enseñar que cada quien tiene emociones, que tú eres un apoyo, que tú eres un soporte. Hay que enseñarte cómo reaccionar ante ciertas cosas, pero sin que tú tomes precisamente estas emociones como tuyas. Entonces, eso es lo que te va a ayudar. Tanto vuelve a ver esta plática, de verdad, el de dónde vienen las emociones te va a ayudar mucho a entender muchas cosas. Y segundo, vamos a aprender a enseñarte cómo manejar las emociones de los demás y no se mezclen con tus emociones. Es lo mejor que puedes hacer. Y por supuesto, si ya ellos tienen una muy buena terapia, pues sería lo mejor, ¿no? Entonces así es como lo podemos manejar. Siguiente pregunta. Graciela. Sí, muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente, con relación a los tics nerviosos que mencionaba la psicóloga Olivia, que, bueno, mencionó los de ojos, el hombro, jalarse los cabellos. ¿Estos tics en algún momento podrían derivar en un TOC? ¿O podría ser al revés, que el niño ya tiene pues esta como tendencia o esta, digamos, trastorno como oculto, y al estar ante estos eventos que le producen ansiedad, pues derivan en que ellos manifiesten este tipo de tics? Sí, hola Graciela, sí, Gracias. la verdad sí, sí, de hecho, estos tics nerviosos, si ya los tiene el niño desde mucho tiempo atrás, la ansiedad deriva que estos aumenten, es decir, si a lo mejor, un ejemplo, el niño, los tics de los ojos, solo lo hacía a lo mejor cuando estaba haciendo tarea, ¿no? En un momento normal haciendo tarea, pero ahora con la ansiedad sí aumenta. Ahora, si solo lo hace si antes lo hacía, perdón, cuando solo hacía la tarea, entonces ahora lo hace en el desayuno, jugando, estando solo, cosas así, sí, pueden seguir aumentando a mayor grado diariamente, si a veces a lo mejor solo lo hacía cuando, no sé, iba a la tienda, ahora lo hace todos los días, sí aumentan y van aumentando. Y muchas veces
ya no solamente es un tic nervioso, sino pueden ser 2, pueden ser 3 y pueden seguir aumentando. Gracias. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Por ahí, Liliana, ¿o quién sigue? Sí, ¿nos ayudas activando tu micrófono manualmente, Liliana, por favor? Ok, si le parece, doctor, seguiríamos con Rosario. Rosario. Ya, ok. Ok. Ya, creo que ya está Liliana. Sí. Ok, doctor. Y doctora, buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. Con respecto a también ahorita ya ve que también hay estas madres que también están sometidas por los esposos y obviamente que los niños ahorita están viendo no solamente la reacción del COVID, ¿no? Sino también el maltrato que se lleva también en los hogares, de alguna manera, con toda esta información también que hay en la tele y en todos los medios de comunicación, he escuchado casos de que ya los niños se están como suicidando de una manera, ¿cómo le puedo decir? Ya buscan una forma de suicidio antes de tiempo. Sí. Gracias, Liliana. Entonces, bueno, compartiéndole un poquito esto, yo sé que todo empieza con nosotros, con los familiares, con los papás, con las mamás, ¿no? Pero ahorita entre todos los que estamos aquí como psicólogos y todo, ¿de qué manera podemos apoyar? O sea, es una cosa muy preocupante, ¿no? Y en este caso sí, nos vemos en la versión cómo podemos hacer, apoyar en forma didáctica, psicológica, no sé, como usted lo decía, con respecto a los maestros, no le demos tantas tareas, vamos a ver algo más práctico, más sencillo, porque sí, a todos nos perjudica lo económico, pero eso va a llegar tarde o temprano. Así es. Sí, 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 gracias. creo que sí. Sí, gracias. Gracias, Liliana. Dos cosas que tienes mucha razón y que voy a abordar. Sí, efectivamente, la edad de suicidio ya se movió de lo que era la adolescencia hacia la adolescencia temprana por un fenómeno que es el Internet. Si bien es cierto que ha aumentado las tasas de ansiedad, de depresión en preadolescentes, una de las cosas que nos ha incrementado este riesgo de suicidio es que en redes sociales existen muchos grupos que inducen a los adolescentes a tomar esta decisión. Y en verdad son grupos, o sea, son organizaciones que ya tienen mecanismos para enganchar a estos adolescentes, a estos niños y llevarlos paso a paso hasta la toma de decisión del suicidio, porque en realidad la toma de decisión del suicidio se dice que es más en adolescentes intermedios o tardíos, más que en un adolescente temprano o en un preadolescente. Pero ahora hemos tenido muchos casos de grupos que van enganchando a estos niños que tienen un problema emocional, de ansiedad, de depresión, y los van llevando hacia la toma de decisión del suicidio. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Y qué podemos hacer? Seguir, nuestra función es seguir escuchando y sensibilizando a las personas para precisamente como ahorita, ¿no? Tener una solución y ver por dónde les podemos ayudar. Esta es nuestra función, seguir dando información y gracias al Museo de Memoria y Tolerancia y al Centro Educativo Trooper por hacer este tipo de foros donde es una de las formas que nosotros tenemos. Y el que platiquen con uno, creo que el que platiquen contigo como especialista, con Olivia, conmigo, el platicar y encontrar soluciones conjuntas es lo mejor. Entonces, qué bueno que tomas el tema. Muy bien, siguiente pregunta, nos vamos rapidito porque ya casi tenemos 5 minutos, nada más. Sí, doctor, soy Rosario. Más que una pregunta, yo quisiera hacer un comentario en relación a lo que hace ya un ratito plantearon sobre la falta de preparación de los maestros y el exceso de tareas. Yo quisiera más bien que reflexionáramos todos en que esta situación del COVID obviamente nos tocó a todos de una manera muy sorpresiva y nadie estábamos preparados.
Probablemente sí a los maestros les falta capacitación, pero yo creo que también a los padres de familia, porque yo creo que ellos tendrían que pensar en hasta dónde es su responsabilidad para apoyar a sus hijos e incluso a los profesores. Yo trabajo en una escuela, soy psicóloga y me toca atender a la me ha tocado atender a la comunidad. Y yo quiero decirles que he atendido a muchos maestros que se sienten en crisis porque los bombardea la institución, porque ellos tienen que entregar calificaciones. Los bombardean los padres porque ellos quieren como si ahora la escuela no fuera fuera una guardería virtual. Y entonces les piden a los maestros más tareas para tener a sus hijos ocupados y que ellos probablemente, no lo sé, pues puedan dedicarse a otras actividades, ¿no? Hace un ratito usted decía, muchos niños están solos en casa haciendo sus tareas virtuales. Entonces, yo creo que más que culpabilizar a todos o a algunos sectores, es tiempo de que reflexionemos cada quien y que asumamos la parte de responsabilidad que nos toca desde el lugar social que tenemos. Porque no todo les toca a los pobres maestros, pobres. Ellos también, de verdad, incluso, bueno, desde antes la labor de los maestros tiende a desajustar o desequilibrar las emociones y la salud mental. Y en esta situación yo creo que más. Entonces yo creo que habría que, como sociedad en general, tendríamos que ser más empáticos e, insisto, asumir la parte de responsabilidad. Y esa responsabilidad implica la capacitación, porque que no me digan que sabemos qué hacer, no, a todos nos agarró de sorpresa y nadie sabíamos qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que sí, habría que ser más cautos en esas generalizaciones, ¿no? Porque no creo que sea así. Hay algunos maestros, a mí me ha tocado ver que se han esmerado mucho en preparar sus clases, en aprender tecnologías, etcétera. Hay otros que, igual que los alumnos, están carentes de recursos y de acceso a las redes y que les ha generado un desembolso mucho mayor y un desequilibrio en sus economías. Entonces, yo creo que esto habría que tomarlo y analizarlo de una manera un poco más integral. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Y sí, por supuesto, digo, ahorita no lo podemos abordar de esa manera, pero hay algo en educación que se llama corresponsabilidad. De hecho, nosotros desde el punto de vista de neurodesarrollo, siempre comentamos desde antes de esto, desde antes, cada que con nosotros llega una familia, realmente la preparamos para que ellos sean autosuficientes y no estén viendo qué es lo que hace o no el maestro, el psicólogo, el pedagogo. Esa es una de las partes que nosotros siempre promovemos, que a cada quien tiene su propia responsabilidad, porque sí es una responsabilidad. Cada quien tiene su responsabilidad, incluyendo a los profesionales de la salud, porque créanme también que en esto no es que generalicemos, pero mucha gente no está preparada, incluyendo a los profesionales de la salud. Así es que sí tienes toda la razón y es corresponsabilidad de todos, ¿ok? No sé si tengamos tiempo para otra pregunta. Está ahí en el museo, que nos apoyen. Sí, solo les pediríamos que fueran muy breves para que pueda contestar y, bueno, al mismo tiempo cerrar esta sesión. Sí, nada más la última pregunta y invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Se los voy a dejar aquí. Ahí está el mail, están las redes sociales. Vamos a tener un evento 23 y 24 de octubre en Ciudad de México para hacer diagnósticos de neurodesarrollo y tenemos otras capacitaciones en la semana. Así es que nos pueden escribir para todo lo que viene en las semanas. Adelante con la última pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta es un reflejo de la ansiedad infantil. También puede ser la agresividad. Bueno, el enojo, la rebeldía, como que va todo como englobado. Esa es mi pregunta. Si es parte de la ansiedad infantil en niños pequeños de 3 años aproximadamente. Gracias. Adelante, psicóloga. Sí, claro, una de estas partes sí es la agresividad. Muchas veces se va al tope prácticamente
es algo con los cuales empieza con un llanto, con una pequeña rabieta, como yo lo decía, y entonces en eso mamá quiere calmarlo. Ajá. Lo ideal es ponerse a la altura de nuestro pequeño, en este caso cuando quiere empezar a hacer el berrinche, pero lo queremos hacer, le hablamos y ¿qué hace el pequeño? Nos pega mamá, en ocasiones puede llegar a aventar sus juguetes, los puede llegar a romper, cosas así. O cuando vemos el niño está jugando solo y ya él solo está destruyendo sus juguetes. Acuérdense, la agresividad no solamente puede ser física, ajá, no solamente puedo yo pegar a las demás personas o hace, por lo regular, si es un niño de 3 años, por lo regular empiezan que enseñan la lengua, hacer muchos gestos con la nariz, o, o no, ya no quiere saludar, o cualquier, alguien llega a casa y no quiere saludar, les pega, y es esa forma, sí, la agresividad también forma parte de todos estos síntomas de lo que es la ansiedad de niños. Muchas gracias. Pues bueno, chicos, nos vemos el siguiente sábado. Mándenos por favor sus dudas, sus preguntas, síganos enviando aquí a las redes sociales o al mail para que le vayamos avanzando y no perdamos el hilo. Y nos vemos el siguiente sábado, chicos, con todo lo que sigue. Gracias, psicóloga, gracias a todo el equipo de Centro Educativo Tropper y nos vemos el siguiente sábado. Muchas gracias. Gracias.